todas las historias terminan cuando se cuentan. Algunas apenas empiezan. Buenas noches, comunidad. Esta no es mi historia. Me la contó mi abuelito hace años. Él fue testigo, y el protagonista del relato era un vecino. Mi abuelo me la contaba asegurando que todo lo que narraba era real. Verán, todo sucedió en mi pueblo, cuando todavía era muy pequeño y no tenía las carreteras pavimentadas de hoy en día. En esa época la mayoría de las casas eran de adobe, una mezcla de tierra y pino seco, aunque algunas, como la del vecino, ya estaban en proceso de construcción con ladrillo. Era un lugar muy tranquilo pero lleno de leyendas, de esas que pasan de generación en generación. Historias de cosas extrañas que la gente aseguraba haber visto y que con el tiempo se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Cada año sin falta un circo llegaba al pueblo. No era un circo grande ni espectacular, al contrario, era pequeño y bastante modesto, pero su llegada siempre causaba emoción. Contaba con tragafuegos, acróbatas y un número especial en el que varios payasos cruzaban la cuerda floja sin ninguna red de seguridad. Sin embargo, algo en ese circo inquietaba a los habitantes. No era el espectáculo en sí, sino los propios payasos. No vestían como los payasos comunes de otros circos. Sus trajes eran extraños, antiguos, con gorros puntiagudos y un aire teatral que no se parecía en nada a lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Pero lo más perturbador de todo era que jamás hablaban, ni en el escenario ni fuera de él. Se movían con precisión, como si cada paso estuviera ensayado. Durante el día, mientras los demás artistas se mezclaban con la gente del pueblo, comían en los puestos o charlaban con los curiosos, los payasos nunca eran vistos fuera del circo. Salían de su camper hacia su función y volvían a desaparecer tras la lona. Nunca nadie los veía en otro contexto. Con el tiempo la gente comenzó a hacer conjeturas. Algunos decían que no eran personas normales, que había algo muy extraño en ellos. Pero como suele suceder con las historias que nacen del misterio, nadie tenía pruebas de nada. Solo eran rumores. Hasta que alguien decidió comprobar uno de ellos. El vecino de mi abuelo, un hombre de carácter fuerte pero con una curiosidad insaciable, había escuchado un rumor inquietante, una leyenda. Decían que si alguien rezaba el Padre Nuestro mientras los payasos realizaban su acto, algo terrible ocurriría. No sé si lo hizo por simple curiosidad o con una intención más oscura, pero una tarde decidió intentarlo. Se sentó entre el público, esperando un momento adecuado. Cuando uno de los payasos subió a la cuerda floja y comenzó su acto, el vecino cerró los ojos y empezó a murmurar la oración. Nadie notó lo que estaba haciendo, pero en cuanto terminó la última palabra, el payaso perdió el equilibrio y cayó. El impacto contra el suelo resonó en todo el circo. Durante unos segundos el público quedó en silencio, creyendo que todo formaba parte del espectáculo, hasta que el charco de sangre comenzó a expandirse bajo su cuerpo y algunos niños empezaron a llorar. El payaso se convulsionó por un momento, hasta que finalmente quedó inmóvil. No había médicos en el pueblo y la única forma de llamar a emergencias era desde la municipalidad. Los bomberos llegaron una hora después, pero ya era muy tarde. El payaso estaba muerto. En medio del caos, uno de los otros payasos se acercó al vecino. Lo tomó del hombro y con una voz que sonaba profunda, casi inhumana, pero con un tono de tristeza y condena, le dijo: «Amigo, nosotros no te estábamos haciendo nada. ¿Por qué nos hiciste esto?» El vecino sintió que el aire le faltaba. Se levantó de su asiento y salió corriendo del circo, con el miedo recorriéndole la espalda. Desde esa noche su vida cambió por completo. Una semana después, cuando ya intentaba olvidar lo sucedido, los payasos fueron a buscarlo. No llevaban maquillaje ni vestían sus trajes habituales.
Era la primera vez que alguien nos veía así. Eran 3 hombres con expresiones serias, con un aire pesado que parecía envolverlos. No dijeron mucho, solo que estaban tristes porque su amigo había muerto. Sin saber cómo reaccionar, el vecino les ofreció ayuda, lo que pudiera, y ellos simplemente le pidieron que comprara una botella de aguardiente. Él accedió. Fue por ella. Les prestó vasos y bancos. Los payasos sirvieron el alcohol lentamente, un poco en cada uno de los vasos. Pero no bebieron ni una sola gota, solo lo miraban. Uno de ellos insistió en que él bebiera con ellos, y sin saber por qué el vecino lo hizo. En cuanto tomó el primer trago, los payasos se levantaron sin decir palabra y se fueron. Más tarde esa misma noche, su esposa lo encontró en el suelo del taller, retorciéndose y gritando como si algo invisible lo atacara. Cuando ella intentó hablarle, él pareció reaccionar, pero enseguida volvió a desmayarse. Al despertar, entrada la madrugada, le contó lo que había visto. Un grupo de hombres encapuchados, con túnicas hechas de pieles de animales, había aparecido en el taller antes de que cerrara. Se abalanzaron sobre él, lo sujetaron con manos frías y trataron de arrastrarlo afuera. Él luchó con todas sus fuerzas, cayó al suelo y gritó, pero ellos seguían allí, tocándolo, susurrándole al oído. Cuando despertó, su piel estaba helada y empapada en sudor. Desde esa noche, comunidad, su vida se convirtió en un infierno. Sombras lo acechaban. Veía cosas extrañas, muñecos vestidos con las mismas telas extrañas con las que vestían aquellos payasos. Parecían ser de trapo, pero corrían por toda la casa, a sus espaldas. Escuchaba voces, pasos en el techo, golpes en las paredes. Hasta que una noche creyó ver a uno de esos muñecos en la cama de su hijo, tapándose con sus cobijas, riendo, haciéndose pasar por él. Enloquecido, sin saber qué había hecho con su hijo, lo golpeó con todas sus fuerzas mientras aquel maldito ser no dejaba de reír. Pero cuando los gritos de su esposa lo hicieron reaccionar, se dio cuenta de que no había ningún muñeco. Estaba golpeando a su propio hijo. La situación se había vuelto a todas luces insostenible. El hermano menor del vecino, un hombre de fe, conocido por ayudar en cuestiones espirituales a todo aquel en el pueblo que lo necesitara, decidió organizar una novena de oración en la casa. Sin embargo, desde el primer día, en cuanto comenzaron a rezar, un hedor insoportable inundó el lugar. Día tras día, el olor regresaba, y con él, los susurros, los golpes en la puerta, el sonido de pasos en el techo. El último día de la novena fue el más aterrador. Algo golpeó la puerta con furia, como si intentara derribarla. Algo golpeó la puerta con furia, como si intentara derribarla. Afuera se escuchó un fuerte aleteo, seguido de un impacto seco en el techo. Y entonces, sin explicación, una luz cálida iluminó la habitación. El hermano del vecino agradeció a Dios. Aseguró que un ángel había llegado, que los protegería de ahí en adelante, pero el daño ya estaba hecho. El vecino nunca recuperó la razón. Poco tiempo después, cuando todo el mundo pensaba que lo peor ya había ocurrido, en un arranque de locura, cometió un crimen horrible. Asesinó a su esposa. Fue encarcelado. Guardó silencio para siempre. Nunca explicó por qué lo había hecho. Y dentro de la prisión, se dice que también le quitó la vida a otros 3 hombres. Mi abuelo jura que esta historia es real. Todos y cada uno de sus detalles. Él mismo fue testigo de la conmoción que rodeaba el circo cuando sucedió el accidente. Él recuerda escuchar las sesiones de oración desde su casa. Y en algunas incluso lo hicieron participar.
Lo que más recuerda claramente es que, después de la muerte del payaso, ese circo nunca volvió al pueblo.